Bien, pues pasamos entonces a presentar a Lala, Lala de Dios. Ir subiendo. No, pero eso hay que dejarlo aquí, de momento. Claro, mientras tú presentas a los demás. Lala es la presidenta de Oficio Arte. Oficio Arte es una federación de asociaciones de artesanía. Lleva desde los años, creo recordar, 70, peleando por una artesanía de todo tipo, dando campo a todos los tipos de artesanía, pero reivindicando artesanía contemporánea desde hace mucho. Ella es artesana, es una gran artesana textil y además es presidenta de la Asociación de Textil, de Creadores Textiles. Entonces, ella, desde toda su experiencia que tiene, tanto como creadora como con artesana, como de mediadora en políticas institucionales y en proyectos colectivos con todo tipo de artesanos, es la que va a realizar la moderación de la mesa. Siéntate aquí y desde aquí ya presentas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí hoy con todos vosotros en esta ciudad tan estupenda que es Valencia. Y, bueno, como ya me han presentado Juan Carlos, en esta mesa vamos a hablar del tema de la co-creación entre artesanos, diseñadores y quizá otros agentes también. Y para ello tenemos 3 participantes. El primero sería, por riguroso orden alfabético, Adrián Salvador, de Estudios Savage. Estudios Savage es un estudio de diseño y de branding formado por Adrián Salvador y por Lucas Zaragosí. Está radicado aquí en Valencia y tienen una amplia trayectoria de colaboración con artesanos a nivel de diseño, a nivel de branding también y también a nivel de formación, porque trabajan en el máster de artesanía contemporánea, creado aquí en España por la Escuela Barreira. Otro de los participantes es Álvaro Catalán de Ocón, de la editora Autoproducción y Comercialización de Objetos, una editora fundada por Álvaro junto con otras 2 personas que produce y distribuye los diseños personales de Álvaro. Álvaro es súper conocido por muchas cosas, pero sobre todo, si decimos Pet Lamp, seguro que todos sabéis lo que es. Una colección de lámparas realizada por artesanos de varios continentes, de varios países, en un verdadero proceso de co-creación que luego Álvaro nos explicará. Álvaro también colabora con artesanos aquí en España y también con otras empresas. Y la tercera participante es Idoia Cuesta, que es una artesana especializada en el trabajo con fibra vegetal, trabajo de cestería, aunque lo cierto es que Idoia trabaja con tantísimos materiales. Es una persona muy creativa y muy innovadora, que yo casi creo que lo que menos utiliza son las fibras vegetales, que es lo típico del oficio de cestera, pero yo le conozco trabajar con cable de lana filtrada gordísimo, con hilo con tansa de pescar, bueno, con todo tipo de cosas. Y colabora con Loewe desde hace muchos años y con otras empresas también. Entonces, si os parece, podemos ir empezando. ¿Subís? Yo me pido aquí. No sé Qué chulo de sillón, ¿no? ¿Esto está conectado o no? ¿Qué? ¿Están conectados los auriculares? No. Sí, creo que se nos oye. Bien, pues entonces vamos a empezar y vamos a hablar de co-creación en artesanía contemporánea. Y casi empezaríamos por ti, Álvaro, que eres, no sé, como casi el más senior a lo mejor. Empezando por, ¿qué consideras tú artesanía contemporánea? Bueno, yo parto de la base de que yo no soy artesano y no me defino como artesano. Entonces, en ese sentido que tú hablas de la co-creación, yo estoy en el lado del diseño. Evidentemente. Y del diseño desde la perspectiva de que quizá hago lo contrario al artesano, que no soy especialista en nada y no toco nada con mis manos necesariamente, ¿no? El producto no lo toco yo, sino que lo toca otro, ya sea un artesano o la industria, ¿no? En este caso,
que hablamos de artesanía, pues yo creo que la artesanía ha tenido un rebrote, ¿no?, estos últimos años, y en gran parte porque la industria se ha puesto también en cuestión. Ya. ¿No? Y yo creo que esa otra forma de hacer, ¿no?, la industria también de forma natural ha ido creciendo hasta que ha hecho falta también reducirla a su esencia, ¿no?, al principio del pequeño taller artesanal, y que luego se puede ir especializando, se puede ir agrandando, se puede ir reconvirtiéndose en otro. Y yo creo que la artesanía contemporánea en ese sentido, pues yo creo que es una artesanía que no está asustada a evolucionar, no está asustada a utilizar otros modos de hacer, ¿no? No necesariamente el tradicional, el que ha hecho generación tras generación. Hay artesanos contemporáneos que son de una generación, ¿no?, sino que se está creando a sí mismo, y a lo mejor es el germen para una generación de artesanos o una industria en torno a esa creación que está haciendo, ¿no? Pero vamos, yo parto desde el principio de que yo no soy artesano, y que además yo trato de colaborar con artesanos casi indígenas, ¿no?, como la esencia de la artesanía local a esos lugares a los que voy. Bueno, también, yo sé, bueno, es verdad, y disculpa que no habíamos quedado en que eras diseñador de producto y se me ha olvidado, pero bueno. pero aparte de colaborar con los artesanos de todo el mundo, sobre todo en el proyecto PetLamp, yo sé que tú colaboras también con artesanos aquí en España. ¿Cómo sentiste esa necesidad? Bueno, yo cuando empecé a colaborar con artesanos fue un poco casual en Colombia. No fue algo buscado, sino algo encontrado, ¿no? Y me abrió un canal a una forma de trabajar muy rico, ¿no?, muy enriquecedor, y que ya pasa a formar parte casi más de una forma de vida, ¿no?, y de una manera de entender tu trabajo como algo más vital, más experiencial, ¿no? No es mandar un prototipo a una empresa y que un dibujo, un render a una empresa y que te manden un prototipo a probarlo y que se convierta en un producto, ¿no?, sino que es algo mucho más personal. Estás tratando con gente que tienes que ganarte su confianza, que tienes que demostrar aprecio y respeto igualmente ellos hacia ti, y se genera un vínculo y una unión fuertísima, ¿no? Y la industria pues no tiene esos códigos. En cualquier caso, creo que luego al volver a España, después de esas experiencias tan fuertes, ¿no?, en el extranjero, pues sí que me ha traído también investigar sobre qué ocurre en nuestro mundo, en nuestro país, y qué se está cociendo en el mundo artesanal. Y también recuperar esas artesanías más tradicionales, que a mí es un poco lo que más me llama de la artesanía, también es eso, ¿no?, ver cómo algo se ha ido haciendo durante siglos o milenios y se sigue innovando, ¿no? ¿Cómo puedes innovar dentro de la cerámica o del tejido que se lleva haciendo desde que el hombre existe, ¿no?, prácticamente? Y eso tiene una riqueza muy poderosa, ¿no? Pero la artesanía, desde un punto de vista técnico, por ejemplo, ¿te da algo que la industria no te da? ¿O es una cuestión de pequeña producción? O sea, ¿cómo te encaja mejor la...? Tú diseñas un producto y decides que no lo haces en una escala grande, y buscas una pequeña empresa, un taller artesano, o buscas algo muy concreto, una aportación técnica. La artesanía te permite experimentar más, porque la industria, para empezar a ponerla en marcha, necesitas un número de pedidos, ¿no? Siempre hablan, ¿no?, del coste unitario de la pieza y de la puesta en marcha de la máquina, ¿no? Entonces, ya eso te requiere una determinada manera de trabajar. Con la artesanía no es así. La artesanía, desde la primera pieza ya puedes ir experimentando, puedes ir evolucionando, una, otra. En el mundo de la industria es más difícil, ¿no? Y luego yo salí al mercado profesional en la crisis del 2008, ¿no? Un momento, después de eso. Vaya Entonces, momento. claro, la industria estaba en otro momento para entrar en esos riesgos, ¿no? Se estaba además descentralizando, estaba yendo a China, a otros países, ¿no? Estaba saliendo. Entonces, se hacía incluso más difícil, ¿no?, ese trato directo, porque igual que del artesano aprendes mucho, también del industrial aprendes mucho. Tú llegas y él es el que maneja la máquina y el que sabe cómo tú aprendes de él, ¿no? Como yo decía al principio, nosotros no somos expertos en nada. Cuando te acercas a un producto y tienes que usar el aluminio,
pues a lo mejor es la primera vez que usas el aluminio, y ahí cuando vas a la industria del aluminio es cuando tú aprendes, y aprendes de ese industrial y vas retocando la pieza y lo mismo ocurre con el artesano, ¿no? Y cuando vas a un país como Colombia o como Etiopía y trabajas con un grupo de artesanos tradicionales que tienen su cultura de producción, porque además es más que hacer cosas, ¿no? Sí. Es una cosa que implica generalmente, como poco a la familia, pero muchas veces a una comunidad más amplia. ¿Cómo buscas un lenguaje común? Hay que, no sé, es fácil, resulta fácil la parte logística, por ejemplo, porque yo entiendo que a lo mejor explicar la idea y hablar de la creación, y esto lo quiero así, pero luego cuando llega la parte, digamos, pedidos, pagos, transporte, ¿qué pasa con eso? Sí, bueno, por una parte, cuando hablamos con la industria, uno va con un dibujo y esperas que te hagan exactamente eso. Con un artesano nosotros no vamos con esa actitud, no vamos con ninguna idea preconcebida de lo que queremos hacer. Entonces el producto va surgiendo poco a poco, de forma natural, de forma colaborativa entre los dos, ¿no? Entre el artesano y nosotros como diseñadores. Y luego nosotros siempre también triangulamos con esa tercera pata que hablas, ¿no? De la logística y de la venta futura, ¿no? Entonces, por un lado hacemos talleres de un mes y medio, 2 meses, donde voy yo junto con el encargado en el estudio de producción a desarrollar el producto, y luego viene la persona encargada de la logística a desarrollar ese canal de distribución, ¿no? De sacar el producto del país, traerlo a España y después en España montarlo y distribuirlo al resto del mundo, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, como estudio de diseño tuvimos que reorganizarnos de una forma distinta, 3 departamentos, ¿no? De diseño, producción y venta. Y luego, por otro lado, cuando nosotros vamos a ese país, tenemos que generar también esa triangulación, ¿no? De nosotros diseñadores que llegamos de fuera, el artesano que es el experto que hace el producto y el socio local que es el que permite la logística y la comunicación entre los 3. Que para nosotros diseñar eso es tan importante como diseñar un detalle del producto, ¿no? O sea, que también había que diseñar la manera de poder llegar a vender ese producto, sacarlo del mercado local. Creo que además la artesanía pasa mucho, ¿no? Que se valora más fuera que dentro. Entonces nos parecía que si nosotros llegábamos ahí, hacíamos el taller y desaparecíamos, era el peor escenario, porque en realidad estábamos creando unas expectativas que igual y luego no se cumplían. Entonces, diseñar ese sistema de gestión era tan importante como el producto en sí. Sí, efectivamente. Y ha sido fácil crear la historia, difundir la historia alrededor de las Pet Lamps en concreto. Ha sido fácil llegar al mundo, porque es una colección que ha tenido muchos premios, que todos hemos visto en revistas de todo el mundo, se vende en todas partes. ¿Cómo fue la difusión? ¿Algo especial, algo distinto a una colección, por ejemplo, que hubieras desarrollado en España? El proyecto surgió hace 10 años, ¿no? Y estábamos tratando un tema en torno a la ecología, en torno al residuo plástico en los ríos que luego acaban en los océanos. Entonces era un tema que en esa época no se hablaba mucho y es un tema ecológico, ¿no? Y luego estábamos trabajando con grupos de artesanos que eran desplazados por la guerrilla en Bogotá, que era un tema súper candente en ese momento, pero del que tampoco se hablaba tanto. Y además estábamos fundiendo diseño con artesanía, que no era algo demasiado apreciado en el sector del diseño tampoco, ¿no? Entonces teníamos esos 4 pilares que yo creo que fueron muy importantes para poder comunicar el proyecto, ¿no? Teníamos un origen ecológico del proyecto, con un fondo social, desde una metodología del diseño y haciendo uso de artesanías locales, ¿no? Entonces eran 4 pilares muy fuertes que permitía que el proyecto pudiese llegar a sectores muy diversos, ¿no? No era tan endogámico como el diseñador haciendo diseño para diseñadores en revistas y tiendas de diseño, ¿no? Entonces yo creo que eso fue uno de los pilares sobre el que se pudo construir y surgió de una forma muy natural. O sea, no era algo como que desde el principio se pensó como tal, sino que fue surgiendo, oye, pues esto cómo lo vamos a comunicar y esto cómo se va a comercializar. Y también siendo un proyecto en torno a un problema tan grande, ¿no? Que era el residuo plástico en el Amazonas colombiano en particular, nos dimos cuenta que el proyecto no iba a resolver el problema, pero si lo comunicábamos, sí podíamos crear una conciencia muy fuerte en torno al problema y que iba a ser mucho más importante que esas botellas que fuésemos a quitar de en medio, ¿no? Claro.
Y tú has hecho recientemente un proyecto con una empresa de aquí de Valencia, con Andrea Blasco, que de alguna forma tiene algunas características similares a la del PETLAM, porque también empleas materiales reciclados, ¿no? Sí. Y esos son productos que se tejen en India, sino ¿cómo fue eso? Y además creo que fue un producto desarrollado durante la pandemia, Sí. con lo cual no pudo haber un contacto presencial. Justo. ¿Cómo fue eso? Pues ha sido muy bonito, una experiencia fantástica. A mí me vino a mí Mapi Millet de Gant con el proyecto, ¿no? Como diciendo, quiero que me hagas tú una colección de alfombras con este material con el que estamos trabajando, que es PET, ¿no? PET, ¿no? Es PET reciclado. Y cuando me llegaron las muestras era abrumador lo poco plástico que era, ¿no? Parecía lana. Entonces era un material que en sí no tenía personalidad propia, ¿no? Sino que adquiría la personalidad de otro material, de la lana. Y la idea era que el objeto contase el origen del material del que está hecho, ¿no? Y por eso son unos mapas, unas alfombras que son mapas hechos de plástico y que cuentan ese camino que hace la botella, la botella de plástico que se tira, acaba en el río y del río acaba en el océano, y se trata de documentarlo, ¿no? De la forma más concisa posible, ¿no? Y bueno, ahí fue también esa triangulación. Por un lado estábamos los diseñadores, estaba Mapi y Gant y el grupo de artesanos. Lo que no pudimos es reunirnos todos en la India por el COVID, ¿no? Entonces todo el proyecto fue casi más en torno a cómo no comunicarnos desde lejos y de una manera quizá más propia del diseño industrial, ¿no? Que no necesariamente tienes que tú manejas más desde el papel, ¿no? Ya. Y en ese sentido fue duro, ¿no? El tener que generar ese sistema de comunicación para que un artesano indio, desde la distancia y sin conocerle, sea capaz de hacer lo que tú quieres, tienes en mente, ¿no? ¿Y los artesanos eran también, digamos, artesanos individuales, parte de una comunidad? Porque en la India hay talleres muy grandes también, ¿no? Que ya hay una cierta organización, están acostumbrados a una producción más. Sí, yo me imagino, no lo conozco porque no he estado, pero me imagino que es similar a experiencias que me he encontrado yo en Colombia, por ejemplo, ¿no? Que partes de un grupo muy pequeño que hacen los prototipos y luego se va escalando, ¿no? Y va como, son familias y se va como, pues venga, ahora que venga el primo, el tío, el amigo, y se va generando una inercia de fuerza de trabajo para ampliar la producción. Sí. Pero sí que parte de 2 artesanos que están haciendo la primera pieza y luego hay 4 que hacen las 2 siguientes y luego hay 8 y luego se va expandiendo, ¿no? Que es una forma muy orgánica de crecer y yo creo que es muy natural. Ya. Y para terminar contigo de momento, un proyecto que has hecho aquí, desarrollado aquí en España, el de las cerámicas Q, que has trabajado con artesanos de ceramistas de Talavera. Sí. Y bueno, y que tú has tenido que inventar algo, ¿no? Para darle un acabado que era el que tú querías y que ellos no podían hacer. Bueno, era interesante que yo di una charla en la Escuela de Cerámica, igual que hoy, aquí, ¿no? Dando una vuelta por la escuela me enseñaron la sala de vidriados y de las formas en las que se llegan a esos vidriados. Y yo jamás había tocado la cerámica ni sabía absolutamente nada, ¿no? Si era alta temperatura, media, alta, el vidriado. Y de repente me enseñaron algo que me surgió una chispa, ¿no? Y a raíz de eso pues surgió el proyecto. Entonces yo creo que es muy bonito porque el diseñador llega a estos mundos, o sea, la cerámica es un mundo infinito en el que como te metas igual no sales, ¿no? Pero entrando como diseñador pues puedes llegar con una visión nueva, distinta, arriesgándote a chocarte contra una pared, ¿no? Y ahí encontramos pues como el vidriado lo hacían con un hilo de cobre, ¿no? Que alteraba, según la temperatura y la oxidación dentro del horno, el color del vidriado, ¿no? Que podía ir del verde al azul, al rojo. Y entonces, viendo que ese hilo luego dejaba una línea muy marcada, un dibujo, ¿no? Un dibujo lineal, casi como si hubieses hecho con un rotulador, muy bien definido, muy bonito, y luego afectaba el vidriado, ¿no? Entonces era como si tenemos un hilo de cobre, pues ¿por qué no creamos un tejido de cobre? Y ese tejido dibuje sobre cerámicas. Y luego investigando también veíamos que es que la cerámica estuvo muy vinculada al tejido al inicio, a la cestería en particular, ¿no? Cuando
el hombre era nómada y permitió ser sedentario a través de la cerámica para contener líquidos, las fibras, las cestas para llevar alimento y no tener que ir a buscarlo a diario, ¿no? Y entonces las primeras cerámicas se hacían sobre cestas, ¿no? Entonces los cesteros defienden que ellos vinieron antes. Eso dicen los cesteros, por lo menos, ¿no? ¿No? Entonces era bonito el poder juntar esas dos técnicas y contar una historia, al fin y al cabo, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Y Adrián? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Tú tienes también mucha experiencia en trabajar con artesanos aquí en España, con artesanos fuera. Cuéntanos un poco cómo empezaste, si fue de una forma natural, surgió un encargo o fuiste tú a encargar. ¿Cómo es el intercambio? ¿Cómo es la co-creación o las diversas formas de co-creación? Bueno, nosotros realmente llegamos a la artesanía de forma muy orgánica desde el estudio. Más como una herramienta que realmente se adapta a un modelo de estudio y de marca que queríamos ser, que bueno, abogamos por un consumo más responsable, por producciones más pequeñitas, por poder estar en control realmente de cualquier producción que vayamos a hacer o el diseño que vayamos a crear, ¿no? Que sea algo cercano y, por supuesto, adaptado a las características del lugar donde vivimos, que es la Comunidad Valenciana, pero bueno, también en España, ¿no? Que al final tenemos una red de artesanos bastante grande, ¿no? Y al final así es como llegamos a la artesanía. Yo vengo del sector del mundo bueno, yo estudié diseño de moda y luego diseño industrial y bueno, pues nunca me había planteado realmente que la artesanía pudiese ser una forma de vida, una forma de una metodología de trabajo, ¿no? Y al final es lo que nos hemos dado cuenta con el tiempo y, como decía, de forma totalmente orgánica nos hemos encontrado con que hemos resuelto el modelo de marca, el modelo de estudio a partir de una metodología de trabajo que es a través de la artesanía contemporánea. ¿Y tú tienes algún producto, estoy pensando en 161, que realmente intervenís muchas personas, ¿no? Varios creativos distintos? Porque entiendo que tú has diseñado el volumen de los bolsos, luego hay artesanos que fabrican los bolsos, después hay un artista que los decora, creo que también ha intervenido otra diseñadora, ¿no? Que es Elena Roner, que ha hecho... Sí, la verdad es que al final yo creo que si define algo de los proyectos en los que desarrollamos, que participamos muchas personas y al final es lo que define, yo creo que el diseño, la artesanía, la creación en el día de hoy, ¿no? Esa transversalidad de las disciplinas. Luego también nosotros cuando creamos 161, que es una marca de bolsos, no la creamos como una colección de bolsos, sino la creamos como un proyecto, un paraguas que engloba un relato. Para nosotros lo primero es partir de una idea, esa idea se convierte en un concepto comercializable y eso es lo que nos da capacidad para poder materializar esas ideas, esos atributos y esos valores en un producto. Y acabó siendo una marca de bolsos. Pero la realidad es que cuando empezamos no sabíamos que iba a ser una marca de bolsos. Entonces es verdad que nos hemos no sé si especializado o nos hemos acostumbrado a trabajar como una especie de dirección creativa en el desarrollo de marcas. El caso, por ejemplo, de 161 es eso, ¿no? Poco a poco se fue formando ese concepto comercializable en una marca de bolsos. El bolso se fue también conformando al mismo tiempo que desarrollamos la identidad corporativa de la marca, el branding. Y bueno, pues al final, un poco en conclusión, nos encontramos con que no basta la artesanía contemporánea solo como producto, sino que necesitamos ir más allá. Y bueno, pues la co-creación, la artesanía contemporánea también necesita de una muy buena comunicación, un muy buen branding y, bueno, evidentemente un desarrollo comercial, ¿no? Y este proyecto que habéis hecho en Emiratos, trabajando con un colectivo de mujeres artesanas, cuéntanos un poquito cómo surgió, cómo se desarrolló. La verdad es que parte más como un encargo desde el Centro de Artesanía de Emiratos Árabes, que está en el Emirato, en Sharjah, y que lo dirige la hija de un jeque, que es diseñadora. Y bueno, ella es crítica con sus locales, con ellos mismos, la manera en que consumen.
Yo creo que como todos nosotros mismos que decimos que no consumimos lo nuestro, pues ellos lo mismo. Y al final, bueno, se da cuenta que la manera de que los locales consuman una artesanía local es bueno, pues elevarla o asociarla y posicionarla. Ellos se hartan de consumir alfombras persas, cristal, vidrio de Murano, pues todas las grandes artesanías súper conocidas internacionales. Y las suyas, que tampoco es que tengan muchísimas, pero sí que han sabido apropiarse de las de su entorno, bueno, pues no les daban, no las comercializaban, ¿no? Entonces lo que crean es un proyecto, bueno, nos contratan o nos llaman para dirigir un proyecto que se llama Creative Dialogue y que lo que pretende es asociar a las artesanas locales, crear colecciones en colaboración con diseñadores o equipos de diseño internacionales. De esa manera pues posicionan de forma internacional esto y como que revalorizan para los locales ese producto. Y es un proyecto muy chulo. Hemos pasado pues, temporadas con las artesanas de ahí. Digo artesanas porque el Centro de Artesanía de Emiratos Árabes está dirigido solo por mujeres. Y bueno, pues las distintas disciplinas artesanales que desarrollan se le dieron a distintos equipos de diseño. A nosotros nos tocó el tali, que es una especie de pasamanería típica emiratí, y que hasta ahora solo se había utilizado y mezclado con el textil. Entonces ellos querían sacarlo del textil y llevarlo más al objeto. Nosotros lo que quisimos fue ligarlo con algo de una cultura más cercana a la nuestra. En nuestro caso es que estamos especializados yo estoy especializado en el mundo de la piel y bueno, pues decidimos mezclar esas dos culturas a través de dos materiales que les definen, ¿no? Ellos con la pasamanería típica y nosotros con una técnica ancestral, bueno, por lo menos en España se ha usado mucho y sobre todo donde yo me formé, que es en Ubrique, que es el ahormado de la piel. Y bueno, es muy interesante porque al final la co-creación yo creo que no solo viene a través del trabajo de la materia, que sí, bueno, nosotros hemos trabajado la piel por una parte y ellas la pasamanería y juntos pues hemos buscado el diálogo, sino también el comprender y entender su cultura, la manera en que ellas trabajan, por qué el lugar donde ellas trabajan es como su lugar de confort. Y eso al final lo traducimos conceptualmente, se materializa en un bol de piel en el que dialoga entre la piel y el tali. O sea, que de alguna forma podríamos decir o concluir que la parte de co-creación en este caso ha sido quizá esta influencia de la cultura de ellas, de la forma de vida, no de una manera, o sea, no ha sido una co-creación explícita, pero de alguna forma se ha ido embebiendo, ¿no? Siempre yo creo que hay ese pozo, ese ADN en cada uno de los proyectos que desarrolla, sea el artesano de Ubrique, sea de Madrid o sea de Emiratos Árabes, ¿no? Que al final, inconscientemente, el material, las herramientas, la manera en que conviven, claro. Pues dejan huella, ¿no? Claro, efectivamente. Y aunque va a haber una mesa en este congreso específicamente sobre el tema de la formación, tú tienes experiencia también en formación con artesanos, para futuros artesanos, diseñadores, no sé muy bien. ¿Y cómo respiran ellos este tema de la cooperación con la artesanía, de la creación? Bueno, realmente, como decía antes, yo creo que al final lo que hemos ido haciendo desde el estudio es de trabajar de forma totalmente orgánica y dejándonos llevar un poco a través de los proyectos pues, que nos interesaban, ¿no? Y una de este trayecto nos llevó hacia la formación. Es verdad que yo me formé y me especialicé en la piel con ese máster que dirigía Juan Carlos Santos y Enrique Loewe en Piel Design, con la Fundación Loewe en Ubrique, ¿no? Y bueno, pues es verdad que bajo ese modelo, pero abierto al diálogo con todos los materiales, entendíamos que es súper necesario, ¿no? Es súper necesario tanto para el diseñador, que no dialoga con el material o que desde su formación no le han enseñado a dialogar con el material, como al artesano a saber conceptualizar y desarrollar, transformar ideas y materializarlas en productos, ¿no? Entonces, al final, el máster surge con esa idea, ¿no? Esa idea de poner en común esas dos líneas de trabajo que no están nada reñidas y que cada vez lo vemos más en makers, en diseñadores y en artesanos, como el caso es de Idoia, ¿no? que desarrolla un concepto y lo materializa en un producto.
pues un poco bajo esa idea, ¿no? Y bueno, es al final muy satisfactorio ver que bueno, ya estamos en la 5ª edición y que ojalá haya muchas más, ¿no? Pero sobre todo ver que este máster sirve un poco como una especie de laboratorio de creación para que surjan y que se puedan profesionalizar proyectos bajo el paraguas del artesano, del maker, del diseñador, de lo que sea, porque como hablábamos antes en la comida que hemos tenido antes, es difícil definir hoy en día la profesión de Sí, en la comida mismos. hemos comentado que vivimos una... A mí me encanta coser, me encanta confeccionar, me encanta trabajar con la piel y al mismo tiempo pues, me encanta diseñar y también me flipa la formación, ¿no? Entonces, pues director creativo hoy en día. Sí, estábamos en la comida abogando un poco por la muerte de las categorías, ¿no? Eso es. Un sistema híbrido, ¿no? Que la gente pasa de unas cosas a otras. Pues aquí Idoia, yo no sé si te acuerdas, Idoia, pero hace muchísimos años nos tomamos un café en Madrid y era justo, tú después ibas a tu primera reunión en Loewe, que no sabías a qué ibas todavía, te habían llamado, habían hablado contigo, y esto fue hace muchos años, no me acuerdo cuándo. Cuéntanos, ¿qué ha pasado desde entonces? Pues sí, la verdad que sí, fueron muchísimos años, casi desde el 2011 o el Sí, 2010, sí, sí. que yo todavía estaba, ¿no?, en mi pequeño taller en Galicia, pensando qué iba a ser de mi futuro. Y bueno, pues sí, de hecho, la conexión con Loewe yo creo que vino a través de las ayudas de la Fundación de Artesanía y Diseño de Galicia, de ayudas a la internacionalización, que pudimos viajar a las ferias de Maison Objet y de Tendence en Frankfurt, y bueno, ahora seguimos viajando a Estocolmo y a otras ferias. Y entonces, bueno, pues tuve la suerte de que Loewe me viese allí una diseñadora, un diseñador, todavía no sé quién fue la persona que vio mi stand, pero dijo, a esta chica hay que ficharla, y aquí estoy, llevo desde el 2011 trabajando para ellos. Y también a lo largo de estos años ha habido diferentes etapas dentro de mi colaboración con Loewe, ¿no? Sí, eso me imagino, porque son muchos años. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? A lo mejor, quizá, no sé, al principio eran más específicos, te marcaban mucho el terreno, a lo mejor ahora ya tienen como más, haz lo que quieras, no sé, cuéntanos. Claro, yo he pasado, mira, por dos directores creativos. Estaban desde Jonathan Anderson Stuart y bueno, pues es verdad que hace años había una forma de trabajar dentro de Loewe que luego también con Jonathan pues se ha revolucionado y se ha cambiado. Y de hecho, para mí, lo más importante como artesana, aunque ya no sé tampoco cómo definirme, o sea, últimamente digo soy creadora, o sea, creo con las manos, me da igual el material, o sea, al final es... Entonces yo creo que lo más interesante en todo este proceso a lo largo de los años ha sido poder trabajar con los diferentes equipos de diseño, ¿no? Desde reuniones en Madrid o bueno, en la pandemia, vamos... todo el rato, ¿no?, las conexiones online, o sea, videoconferencias mundiales de un diseñador en París, el otro en Tokio, yo en una aldea en Galicia, o sea, ese es el mundo global, ¿no?, que se puede trabajar ahora. Y bueno, pues yo creo que la experiencia ha sido eso, ¿no?, de empezar haciendo prototipos y pequeñas producciones, a luego ya ser como un proveedor habitual de Loewe, e incluso ser también como una asesora en fibras vegetales y luego también ya no solo trabajar con el equipo de desarrollo haciendo prototipado y demás, sino luego también trabajar en proyectos concretos como fue el Salone del Móvil, que para mí fue como, dentro de todo mi trabajo de Loewe, como un reconocimiento al oficio de la cestería, ¿no?, y al tejido. Yo creo que ha sabido posicionar la marca ahora también todo el oficio de cestería porque, bueno, ha sido ese reconocimiento, ¿no? De hecho, estando en Milán era como, ¿no?, veías la gente, ¿no?, la cara de sorpresa, cómo valoraban, ¿no?, todas las técnicas. Entonces, yo creo que eso es un reconocimiento a la artesanía y al oficio. ¿Y otras colaboraciones que has hecho? Porque no has sido solo Loewe, no eres una chica Loewe. No. La verdad es que a lo largo de estos años yo también eso, ¿no?, he ido también como pasando etapas. Pero siempre, bueno, tengo un problema muy grande que es que no sé decir que no. Entonces, claro, cuando me suena el teléfono y me llaman y me proponen cosas, siempre digo que sí, aunque luego digo, Dios mío, ¿quién me mandaría a mí, no? Pero bueno, yo creo que lo importante es eso, de estas colaboraciones es el proceso, ¿no?, el aprender. O sea, yo de todas las colaboraciones siempre parto de
de que siempre hay algo positivo, ¿no? Y es un aprendizaje mutuo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay muchos tipos de colaboraciones. La más reciente, o una de las más recientes, pues fue también para la marca de Adolfo Domínguez. Ya no era en producto, sino en instalación, ¿no? Que es algo también que el oficio de la cestería permite, ¿no? Trabajar ahora a nivel de interiorismo y de transformar espacios, de hacer instalaciones. Y también fue un reto, o sea, ¿no? De estar acostumbrada a trabajar en pequeños productos o volúmenes de una determinada manera para poderlo pasar a grandes formatos, pues esto también un aprendizaje y lo que hablábamos antes, de logística, de control de material, que a veces está hasta complicado conseguir materiales, y luego de contar con un equipo de gente, ¿no? Para poder Esto te iba a decir, ¿no? Que también has tenido que formar tus propios equipos en la aldea de Lugo. Y sí, y de hecho yo creo que una de las patas también más importantes que yo siempre comento como artesana, ¿no? Siempre digo, una empresa tiene que tener varios apoyos, y uno de ellos para mí siempre ha sido la formación. O sea, a mí me encanta formarme, sigo formándome todo lo que puedo aprender, pero luego también me encanta enseñar, ¿no? Todas las técnicas que sé, creo que es como un legado que hay que dejar, ¿no? Enseñar a la gente, y por eso participo, pues eso, mira, en el máster de Barreira, o en otros workshops o cursos, o incluso en pequeños cursos en mi taller o en mi entorno local con mujeres. Y de hecho luego eso, cuando hay producciones, levanto el teléfono y digo, chicas, hay trabajo, pues todo el mundo a trabajar, que es lo divertido. ¿Nunca te ha resultado un problema? ¿Siempre has podido encontrar? Bueno, un problema yo creo que es no la formación, ¿eh? La gente está formada y gente con ganas, o sea, al final ¿no? Se lleva a cabo la producción. Para mí igual lo más difícil ya no es la gente, sino los plazos de tiempo, ¿no? De esas producciones, que muchas veces, claro, no es lo mismo hacer una producción en 6 meses, 8 meses, de una manera, ¿no? Relajada, que tener que estar como apretando porque no llegas, ¿no? Entonces, claro, ante la falta de tiempo lo que hay que hacer es como aumentar las manos de producción, con lo cual, bueno, pues siempre hay, ¿no? Ese equilibrio de ver cómo resolver así los problemas de última hora. Y que tú, para terminar ya, porque yo creo que de tiempo vamos más o menos, tú personalmente, ¿qué sientes que aportas tú a este proceso de colaboración? ¿Solo la resolución de los problemas técnicos que pueda haber? ¿Aportas también un componente estético? O sea, ¿aportas creatividad o solo una parte técnica? ¿O una mezcla? O dependerá, ¿no? Quizá. Claro, yo creo que depende de cada proyecto, pero bueno, por ejemplo, con Loewe muchas veces, claro, con todo el equipo de diseño ya tienen muchas veces las soluciones. Ahí yo sí que aporto igual a nivel técnico, de tejido o de estructura, de realmente decir esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Entonces, bueno, el diseñador también entiende que igual en vez de ir por este camino tenemos que ir por otro, ¿no? Claro. Eso también es ese diálogo. Es un intercambio. Y luego, claro, con otros proyectos también eso, ¿no? En otras colaboraciones sí que están buscando mi marca o mi forma de contar las cosas o de crear, ¿no? Piezas o volúmenes o espacios o de intervenir. Entonces, bueno, es un poco las dos cosas, ¿no? Yo creo que en función del proyecto aportas, pues eso, o técnica o alma, ¿no? Que es un poco eso, o las dos cosas a la vez. Las dos cosas. Sí. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir terminando, pero quería haceros una pregunta a los tres, porque estamos todo el tiempo hablando, normal, porque el Congreso va de eso, de co-creación entre artesanía y diseño, ¿no? Digamos. Pero ¿qué pasa? No hace falta más gente en los equipos. A nivel, por ejemplo, ¿no necesitáis un ingeniero, un informático? ¿No habéis necesitado nunca? Yo lo digo porque mi ejemplo, así de lo que yo me parece una co-creación maravillosa, es el Reality Lab que Issei Miyake, el diseñador japonés que ha muerto hace poco, fundó en Tokio a principios de los 2000, ¿no? Y es un espacio donde están los diseñadores de su firma, los que llevan mucho tiempo y también los que entran nuevos, artesanos, fabricantes de hilos, fabricantes de maquinaria,
Humillac es conocido porque desarrolló una serie de tejidos súper novedosos porque necesitaba, para la idea que él tenía, la fibra no existía. Luego hizo que la fabricaran y la máquina para hacer los pliegues del plis-plis tampoco existía. O sea, es un ejemplo de colaboración más amplio, ¿no? Que a mí me parece que es como el más allá. O sea, ¿habéis necesitado, alguna vez habéis pensado en esa dirección? A lo mejor más los diseñadores que Idoia, pero vamos, no sé. Yo trabajo desde esa dirección, en cierto modo, ¿no? Sí. De hecho, por eso soy editor o autoproductor o autoeditor, porque el editor no fabrica, sino que acude a distintos especialistas, ¿no? Y luego tú recibes cada uno de los componentes y los montas en el estudio, los empaquetes y los vendes. Y eso te permite no especializarte y poder abarcar o experimentar más con otros materiales. Y a mí me parece que eso es fundamental. Sí. El resultado es más caro. O sea, el objeto resultante es más caro, pero es más innovador, es más fresco quizá, es más arriesgado, ¿no? Y sí, nosotros lo hacemos continuamente. Lo que decías del informático. Yo, analfabeto informático. O sea, Claro. sí, y acudir a... Hay que siempre saber... No sé, cuando algo te resulta inquietante y le ves un potencial, pues ir al que sabe, a buscar, ¿no? al que más sabe. Claro. Pues yo lo pienso todos los días. También es verdad que tengo la suerte de que mi socio Lucas pues me permite y me da tiempo para poder invertir en el desarrollo y en idear, proyectar nuevos productos, nuevas ideas, ¿no? Pero bueno, al final pues es encontrar, yo creo que no solo artesanos, sino diseñadores y estudios de diseño también pequeños que al final, bueno, pues desarrollar un buen diseño requiere de tiempo. Desarrollar un buen producto, como cualquier producto artesanal, requiere también de tiempo y todo el tiempo que nos puedan dar sin tener que mirar mails y contestar mails, sin tener que gestionar y hacer todas estas cosas, ¿no? Pues será mejor para nosotros. También creo, yo estuve trabajando en una empresa de alta costura en Nueva York y la sobreespecialización también te lleva un poco al cansancio y bueno, yo creo que está bien el poder cambiar de rutina y ir tocando un poquito de todo, ¿no? Pero bueno, sí que hay determinadas profesiones o partes de equipos de diseño que necesitan estar 100% en una parte creativa y olvidarse de todas las gestiones. Bueno, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, si os parece. ¿Alguna pregunta para cualquiera de ellos, para los tres? No se oye nada. Muy bien, ¿no? Muy bien. A ver, ya, vale. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias, me ha encantado la puesta en común de vuestras experiencias y sobre todo enhorabuena por el nivel de encargo. Yo me he quedado, soy diseñadora y trabajo, Álvaro, tú y yo compartimos empresa, yo trabajo mucho también para Gandia Blasco, en fin, conozco un poco vuestras trayectorias perfectamente y sobre todo lo que más me ha llamado la atención ha sido el nivel de encargo tan bestial que tenéis. Por un lado Loewe, la Gequesa, bueno, estoy flipando gambas. Entonces, no sé qué os parecerá a los demás, pero estamos en una ciudad de provincias, por muy capital de diseño que sea, ¿vale? Eso es así. Vale, entonces me encantaría que contarais, que desarrollarais un poquito más vuestras labores de promoción o, por ejemplo, Álvaro, en tu caso, ¿cómo habéis llegado a ser conocidos por las Gequesas estas? Que esa historia me ha dejado alucinada. ¿Cómo llega uno a estar en primera fila? Gracias. Bueno, a ver, yo creo que al final cuando desarrollas un proyecto que es muy redondo y que lo sabes comunicar, en nuestro caso, por ejemplo, lanzamos la marca de bolsos en Nueva York porque nos dirigíamos a un consumidor en particular.
Tuvimos la suerte pues, que vinieron determinados medios interesantes. Desde el primer momento apostó por nosotros unos grandes almacenes, en este caso Bergdorf Goodman, que bueno, pues les interesó esta idea de una marca muy nicho, en la que colaboran artesanos locales y artistas internacionales, con una especie de pequeña fundación, y en la que solo se hacen 161 bolsos. Claro, es muy atractivo para determinadas tiendas. Cayó en las manos de la estilista de la Jequesa y en ese caso pues se lo puso ella, ¿no? Pero bueno, que al final yo creo que también todo eso, sobre todo el mundo de la moda, hay mucha paja y por mucho que lo lleve la Jequesa o quien sea, no significa que funcione, que no vaya bien, ¿eh? Al final nosotros trabajamos también de forma súper local con nuestra marca de moda y vestimos a mi tía de Marchalenes, ¿sabes? Que al final que no es tanto quien lo lleve, que sí que te hace una promoción espectacular y te da a conocer por todo el mundo. Pero bueno, también en el caso, una anécdota en el caso, por ejemplo, de la marca de bolsos, la primera celebrity que se lo puso fue Lady Gaga y se lo puso creo que en unos globos de oro. No sé de qué manera se lo puso, que las fotos era horroroso y eso no creo que se tradujese en muchas ventas ni tampoco buen posicionamiento para la marca. Pero bueno, al final... Hay un proceso muy grande, pero hay un proceso muy grande para hacer una marca muy redonda y muy bonita. En cuanto puedes hacer y desarrollar y después, sobre todo, invertir y crear una buena comunicación, que es lo que al final necesita un proyecto cuando se termina. ¿Cuántos proyectos bonitos, impresionantes hay en el mundo, pero que no requieren o que no tienen esa capacidad de comunicar? Pues yo creo que muchos. Un apunte solo. Y luego esto es un camino muy largo, de mucho recorrido, no es pum, así a la primera, ¿eh? O sea, es como la naturaleza, ¿no? Hay que ir sembrando para luego regando, abonando y trabajando bien para luego recoger el fruto, la semilla, ¿no? Y al final, a lo largo de los años, pues eso, ¿no? Ahora somos como casos de éxito o no sé si es éxito, ¿no? Pero bueno, que eso todo lleva todo un recorrido de trabajo detrás, ¿eh? Que estamos ahí labrando. Me toca. Yo creo que es un mensaje un poco peligroso también, pero yo creo que un producto bien hecho siempre encuentra su lugar en el mercado, ¿no? Un poco peligroso porque puede tender a que te duermas en los laureles en tu estudio y no llegue a ningún lado. Bien hecho y bien contado, ¿o no? Sí, pero yo creo que el buen producto llega, ¿sabes? Que yo creo que es la forma de pensar europea versus la americana, que el producto da igual, depende cómo lo vendas, ¿no? Yo prefiero pensar como pensamos nosotros. Y luego también el medirte con lo mejor, de tener la inquietud y la tensión en el momento creativo de estar midiéndote con lo mejor del mundo, ir a ver las mejores ferias, ir a ver las mejores tiendas, ir a ver y medirte con esa gente. Puede ser desde el lugar más local del mundo, desde Valencia, Madrid o cualquier otro lugar, pero bueno, estar muy abierto a lo que está ocurriendo e ir a medirte con ello, ¿no? No quedarte solo en tu pequeño mundo, porque si no te vas acotando, ¿no? Sí, parece muy interesante eso. Hay gente que a veces ve cosas maravillosas y sale como aplanada. Yo creo que no, que hay que salir eufórico, ¿no? Diciendo, qué cosas más maravillosas, voy a ir a eso, ¿no? Generalmente sales aplanado, pero florece más tarde. También eso es que lo estás gestionando, ¿no? Estás como... No sé. Yo debo ser muy utópica, yo nunca salgo aplanada. Yo me quedo como... No, pues yo cuando voy a la Feria de Milán me quedo aplanadísimo. Yeah. Pero en el buen sentido. Porque ves 800 millones de sillas y dices, ¿yo para qué voy a hacer otra silla? Bueno, mira. Sí. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Ahora sí. Sí. Yo me llamo Alejandra Fajardo, soy colombiana, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Álvaro comentaba algo súper importante que es el tema de la triangulación. Y bueno, podría hablar de muchas cosas, pero aquí voy a tratar dos cosas. La triangulación me parece clave en el tema de colaboración, cómo es importante el tema de tener el diseñador, el artesano y el desarrollador de
el negocio, que ese es el que finalmente saca al mercado y busca el acceso al mercado. Ustedes dos tienen unas empresas, los dos son diseñadores. Por el lado tuyo, tú eres la artesana que ha llegado al mercado de lujo. Te pregunto, ¿tú has tenido formación en emprendimiento, formación de emprendedora? No, la verdad que eso, yo tengo mi formación, soy bióloga, o sea, a lo largo de los años yo creo que la vida me ha hecho aprender a base de topetazos, o sea, la formación emprendedora o como empresaria, como se está dando ahora cursos de formación, vamos, que yo animo a toda la gente a hacerlos, ¿no? A hacer estudios de viabilidad de empresa, o sea, yo me lancé al vacío y bueno, pues a base de insistir, pues salen los números, ¿no? Pero me hubiera gustado tener esa formación como empresa. De hecho, yo creo que luego sí que hemos hecho pequeños cursos de formación, pues, ¿no? Para ponernos un poco al día, pero no. O sea, ha sido, ya te digo, un camino largo y de aprender poco a poco. Por último, también ellos dos manejan marcas. ¿Tú manejas marca? Sí, yo tengo mi propia marca, aunque luego trabaje para otras firmas. Y ahí también tengo que buscar bastante bien mi equilibrio, ¿no? Porque muchas veces si estás trabajando para otras marcas es como que dejas de existir tú como marca y bueno, pues hay que saber estar, ¿no? Creando mis colecciones, pues poder vender, como hemos estado ahora también con SACO, una asociación de artesanía contemporánea en París, ¿no? En la feria. O sea, al final tenemos que crear productos para poder estar vendiendo nuestras propias colecciones, aunque luego trabajemos o bueno, sí, estemos con otras firmas, ¿no? Que es complicado mantener el equilibrio, pero bueno, se consigue. ¿Alguna pregunta más? Al fondo. Buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Quería preguntar sobre un tema que han comentado Álvaro y Begoña, que es la producción, y me interesa en particular la sostenibilidad del empleo en los artesanos con los que colaboráis. Begoña, tú mencionabas que tú llamas a la gente local y que asisten a la producción, y Álvaro, entiendo que tienes un compromiso con los diferentes proyectos en los diferentes lugares donde se producen lámparas. Y creo que desde el punto de vista del artesano es muy importante la sostenibilidad en el empleo, y quería saber un poco más de bueno, cómo abordáis esto y cómo funciona en dos proyectos tan distintos. Yo voy a ser muy breve. Gracias por lo de Begoña, pero os he oído ya. Pero bueno, la Virgen de Begoña, oye. Nada, realmente, bueno, yo tengo mi taller, o sea, tengo también, pues eso, ahora mismo un empleado, ¿no? que venía también de ser aprendiz mío, o sea, también a través de un programa de formación de la Xunta, que después de acabar su formación está contratado. Pero luego para proyectos de producción para otras firmas o en colaboraciones que surgen, que hay que hacerlo tal, claro, yo siendo artesana, eso, aparte de la gente que yo he formado, que pueden a veces trabajar o no, luego tengo también todo un equipo de artesanos, pues de trabajo de la piel, cesteros, o sea que cuando hay proyectos grandes, es lo que decía antes, ¿no? Levantar el teléfono y al final eso, yo soy casi también funciono como editora, ¿no? Casi es como una empresa que voy contratando a más empresas artesanas y trabajamos todas para el mismo proyecto. Sí, en mi caso nosotros, al estar un mes, 2 meses colaborando directamente mano a mano con el grupo de artesanos, pues vamos tomando el pulso a la situación y ver cómo lo manejamos, pero es un tema muy delicado y muy difícil de manejar, ¿no? Y porque además el proceso de creación de un producto es largo, el proceso completo, ¿no? No solamente hacer la pantalla de la lámpara, sino luego convertirla en una lámpara, electrificarla, pensar en el packaging, en los envíos,
comunicarla, fotografiarla, hacer in situ, no sé qué, pues todo eso es un proceso muy largo. Entonces lo que hacemos es que el taller lo hacemos con un grupo pequeño, en torno a 3, 5 artesanos, que son los mejores, y que se convierten en los maestros sobre los que luego creamos el equipo de trabajo más amplio, ¿no? Entonces, con esos 5 maestros, cuando nosotros nos vamos y empezamos la otra cara del producto, ¿no? Ya empezamos a pensar en cómo lo vamos a traer, cómo lo vamos a empaquetar, cómo lo vamos a... a ellos les encargamos ir haciendo pequeñas producciones, ¿no? Porque el artesano, en cuanto empieza, no lo paras, ¿no? Y no se da cuenta de esos 6 meses que faltan hasta que empecemos a vender la primera lámpara, ¿no? La presentamos en Milán todos los años, en Rossana Orlandi, ¿no? Es como nuestro lanzamiento. Y entre tanto, pues a él le encargamos que vayan, a los artesanos, que vayan produciendo para nosotros estocarnos, ¿no? Y nosotros les compramos el producto antes de venderlo, que para nosotros es muy importante. Entonces es un riesgo que nosotros asumimos y ellos pueden llegar a planificar una economía, ¿no? Una pequeña economía. Entonces saben que cada mes les vamos a encargar 20 piezas, ¿no? Y con eso ya ellos se pueden planificar. Y según luego presentamos el producto, lo sacamos al mercado, se empieza a generar una demanda del producto, ¿no? Y entonces ahí vamos ya lanzando más órdenes, ¿no? O sea, de esos 20 primeras piezas, ahora vamos a ir a 30, ahora hoy está funcionando muy bien, 50, ahora 70, ¿no? Y este maestro empieza a coger otros artesanos de su cercanía y se convierte un poco en una microeconomía familiar, ¿no? Tira del primo, del amigo, del tío. Estas son cosas que además se pueden hacer en esos países, la realidad, ¿no? Aquí no es así, aquí está todo tan estructurado y tan sistematizado que no puedes coger a alguien de repente, mira, te voy a contratar para un mes, ¿no? Y el artesano pues no tiene esa flexibilidad que se tiene ahí. También decir que mi experiencia en estos países es que quizá no son artesanos profesionales, ¿no? Que es muy bonito esa idea, sino que tejen porque les gusta y son las mejores tejedoras, ¿no? Y porque es la manera de socializar y de estar en familia y de compartir historias y de pasar tiempo juntos, ¿no? Siempre lo asemejo pues, a la mamma italiana, ¿no? Que no es cocinera profesional, pero seguro que hace la mejor pasta de Italia, ¿no? Entonces, es lo que yo me encuentro allí. Es como una sociedad en torno a un hacer, ¿no? Versus aquí que se ha profesionalizado. Y el profesionalizar la artesanía, pues pierde también esa frescura. ¿Hemos terminado, me parece? No, iban a hacerle una pregunta. Ah, perdón. Por Dios. Sí, para cerrar un poquito ya, porque tenemos que cortar, iba a lanzar una pregunta a los tres, pero espero que seáis muy breves. ¿Qué os ha aportado a nivel creativo y a nivel personal a los diseñadores trabajar con un artesano y a Idoia o Begoña trabajar con un diseñador o con un equipo tan creativo de diseñadores como Loewe? ¿Qué os ha transformado personalmente? Vale, pues empiezo yo muy breve. O sea, yo creo que cuando empecé hace tropecientos mil años ya, ni me acuerdo, ¿no? No hay que ni pensarlo. Yo creo que estaba también en mi taller, ¿no? Con una imagen así. O sea, a veces es como cuando tienes, ¿no? Así puesto las orejeras y al final dices, madre mía, ¿no? Para mí trabajar con los diseñadores fue como liberar la mente y ver todas las posibilidades y los retos a los que te enfrentas. O sea, para mí el proceso creativo, de igual a igual, de tú a tú con los diseñadores y con todos los equipos, ha sido como, ¿no? Abrir la cabeza a múltiples posibilidades, ¿no? Pues en mi caso quizá ha sido el desprofesionalizarme como diseñador, ¿no? El tener una mayor frescura y darme cuenta que trabajar con personas es distinto que trabajar con máquinas y al final es un trabajo menos profesional y más una forma de vida, ¿no? En lo que se ha convertido mi profesión como diseñador hoy en día. Nosotros creo que al final es poder adecuar o crear el modelo de marca que somos hoy en día, ¿no? Que podemos hacer pequeñas producciones, que podemos trabajar a medida, que es lo que prácticamente hacemos. No hacemos producciones, tenemos un archivo de esos objetos, una exposición, y luego, bueno, trabajamos bajo pedido, ¿no? Y
eso, básicamente, poder amoldar y crear un modelo de marca adaptado a las características en las que nos encontramos hoy en día.